aquí no Ateneo de Madrid, nesta Cátedra de Estudos Galegos, fundada por Celso Emilio Ferreiro xa fai pois máis de 50 anos, no ano 1973, fundou Celso Emilio Ferreiro aquí no Ateneo Aula de Estudos Galegos. Logo pasaron uns anos, bueno, quedei eu o cargo un pouco da aula, porque Celso se había partido para Vigo. Todos os anos, fai 30 anos, celebramos aquí o Día das Letras Galegas. A veces é no Salón Grande, non pudo ser porque había alquileres, esas cosas. Pero, bueno, yo voy a hablar en castellano porque hablo más fugaz. Para nosotros es una maravilla poder celebrar el Día de nuestras letras, el Día de nuestra cultura, que en Galicia es fiesta. Este año queríamos hacer algo especial. Este año nos saltamos las normas de que hay que dedicarlo a Pepito o a Juanito, a veces no es conocido Pepito y Juanito, porque teníamos muchas ganas de dedicarle un homenaje especial, de hacer algo en torno a un gran poeta gallego, que es Eduardo Pondal, y a un gran músico, que es Pascual Veiga. Como todos ustedes saben, son los autores del himno gallego, pero son también muchas otras cosas. Pascual Veiga es también, por ejemplo, el adorador de Veiga, por ejemplo, es suya, y evidentemente Pondal es uno de los grandes poetas gallegos. Siempre se habla de esa tríada que es Rosalía, Curros y Pondal, pero afortunadamente hay muchos otros, no se acaba ahí la cosa. Y estando en unos actos sobre Rosalía de Castro allí en Ponteceso con esta señora que me acompaña, tan maravillosa, que es Julia, ella me dijo, ¿por qué no hacemos algo en el Ateneo sobre Pondal? Digo, tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Aquí estamos. Tiene mucho sentido hacer un homenaje, hacer un acto en torno a Eduardo Pondal en el Ateneo, porque Pondal estuvo en el Ateneo. En la biblioteca conservamos un ejemplar de 1887, una primera edición de Queixumes dos Pinos, que no está en cualquier sitio. Por algo estará en la biblioteca del Ateneo. Y en 1910, Eduardo Pondal vino aquí al Ateneo para que lo hicieran socio de honor de la Academia Literaria de los Poetas. Tenemos que investigar, Lucía Mejías, tenemos que investigar más sobre esa academia. Lo hicieron socio de honor, él vino aquí al Ateneo y tal, y entre el público había gente así de poca cosa. Por ejemplo, Antonio Machado, Manuel Machado, don Ramón María de Valle Inclán, estaban aquí con Pondal. Entonces yo creo que volver con Pondal no está mal. También en 1980, aquí en el Ateneo, con Carlos Casares, con Jiménez Martos, etcétera, se presentó el primer volumen de las obras completas de Eduardo Pondal. Por lo tanto, yo creo que no me voy a enrollar más, porque tenemos especialistas, tenemos a poetas, muy buenos poetas, estupendos, y vamos a escuchar, porque lo más importante de un escritor es escucharle. Vamos a escucharlo en gallego, en castellano, poemas en gallego, poemas en castellano, porque él escribió en castellano y en gallego, igual que Rosalía, y vamos a escucharlo. Me van a permitir, antes de comenzar con todo el homenaje, que haga un recuerdo muy especial a una mujer que fue vicepresidenta de la Cátedra de Estudios Gallegos desde que se fundó, que muy mayor, pero muchos de vosotros la conocían, Mari Carmen Novoa, Carmiña Novoa, una entusiasta, ella empujaba siempre para hacer cosas de Galicia, de la cultura gallega, era una loca y tal. A mí me machacaba, me decía, Miguel, tú no puedes hablar en castellano, tienes que hablar en gallego, tienes que hablar todo el tiempo en gallego. Decía, pero es que hay gente que no son gallegos y que tal, igual. Y decía, pues es igual, porque ellos entienden. Bueno, Carmiña Novoa, que además, bueno, era catedrática de francés, pero especialista en gran amante de la cultura gallega, tiene un libro precioso que es Viaxeiros Grevios polo Camiño de Santiago, un libro precioso, y tiene un libro sobre la gaita que creo que es, ya en ediciones de Tocastro, creo que es, y un libro que es un clásico, ¿no? Que os ha servido un poco de punto de partida, me comentabas. Bueno, desde aquí nuestro homenaje a Carmiña Novoa y nuestro homenaje de cariño. Y ahora vamos
como Eduardo Pondal. Como va a haber lectura, intervención y lectura, y luego habrá música y una cantante extraordinaria que es prima mía, que la Luisa Massimiliano Sala, no es prima mía, qué pena. Bueno, yo comienzo porque Julia, bueno, que estamos aquí por Julia, el entusiasmo de ella nos ha traído aquí, ha traído a mucha gente y sin ella nada, ella luego cerrará el acto y dirá lo que quiera. Ella viene de Ponteceso, claro, está la casa de Pondal, ella puede contaros más cosas que yo. Entonces, para abreviar, yo voy a leer el poema que me ha buscado Julia, dijo, tienes que leer este poema. Luego iremos leyendo poemas, habrá las intervenciones y luego al final tendremos música y guitarra y todo, y creo que va a ser una velada, espero que sea memorable. Y terminaremos con el himno gallego, ojo. Bien. Rei dos castros, Castroforte, Garrido Castro Nemenzo, o das uces Montesías e dos carballos cerqueiros, o da boa parecenza o dos altos parapetos cheos de flores no brán e esquivas uces no inverno, o dos fosos ben compridos e ben fondos e ben feitos, das rampras en caracol e camiños encubertos, doce a vista desde lonxe, Castro bo, Castro completo, ou Castro, amigo dos celtas, antros castros, o primeiro. Como a un celta forte e armado donde lonxe te contemplo, co teu escudo embrazado con que defender o peito. Eu non sei por que na alma o que sinto non comprendo, cal virxen co seu amado mira con prazer secreto. Así, a túa formosura respete o futuro tempo, e na túa nobre frente conserves o nobre sello, que é propio tan só dos fortes, co tempo non se rendeno. E seas doce lembranza dos días que feneceron, daqueles que inda virán a poboar noso eido, e pasado tempo antigo chamarán o noso tempo. Tal ao son da arpa semente cantaba a 12 meimendos, filla do bo contumende, entre os fortes o primeiro. Que do eido dos seus maiores no Támara estaba vendo o grande Castro Garrido nun día escuro de inverno, en que as uces Montesías se domeaban co vento e a voz da 12 meniña íbase o lonxe perdendo. Eduardo Pondal. Bueno, vamos a seguir con Pondal. Ahora, aquí lo tengo yo. O sea, a continuación, una gran poeta gallega, que, bueno, acaba de venir de Costa Rica ahora mismo, pero ella es de Serra de Outes, Pepa Nieto. Gracias. Ay, se llenó la sala, menos mal, porque yo estoy obsesionada. Cuando veo poquita gente sufro muchísimo. Y entonces ahora da gusto ver la salita llena, Julia, ¿verdad que te lo dije? Dije, Julia, estoy triste porque no veía gente y ahora da gusto ver la sala. Gracias, Julia, gracias a todos por estar aquí y gracias a tener en Galicia a un Pondal. Cando as doces andoriñas baixo o aleiro pousadas descansan do seu camiño en busca da ardente África, as amantes viaxeiras co pico baixo da ala, naquel garrido silencio en que pensaban na súa patria. Cando eu era estudiante e o doce albergue tomaba, lento cruzando a cabalo a fea terra de Sallas. O atravesar o silencioso, as súas esquivas gandras, as rendas abandonando o impulso das vagas auras, pola gestre soedade, pensativo camiñaba. En que iba pensando entonces? Decide, ventos de Sallas. Sempre iba pensando nela, naquela doce rapaza
que era filla de Santiago, branca, garrida e fidalga. Lo tengo aquí puesto, no te preocupes. Sí, Cristina Aparicio. Sí, lo he anotado. Muchas gracias, Atenea, muchas gracias, Julia. Es un honor estar aquí con vosotros y ojalá pudiera leer y hablar en gallego, que me encanta, pero no, me toca hablar y leer en castellano. Voy a leer un poema también de Eduardo. Ese ramo que formé de mirto y dalias vistosas y de malvas olorosas, a ti te lo consagré. Quiero que mi emisario sea de mi ternura, entre tanto, no corro a abrazarte, que hoy es día de tu santo. Presente insignificante para aquel que desconoce que las flores son mi goce y que las busco anhelante. Pero tú, hermana querida, así no te lo imaginas, pues conoces el valor de esas flores sin espinas. Muchas gracias. Otra poeta maravillosa y querida amiga es extremeña, pero ella se siente en el corazón también, muy gallego. Juana Vázquez. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Julia, a mi querida Julia, por haber hecho que estuviera aquí en este entrañable acto, que realmente me encuentro muy a gusto. Y vuelvo a decirle que gracias, Julia, gracias. Bueno, pues yo también voy a leer un poema de Pondal. Yo también me pasa lo mismo que a la que me ha precedido. Me gustaría leerlo en gallego, pero no domino la lengua gallega, así que será en castellano. Vamos a ver. Parlera golondrina, en el balcón posada, sencilla viajera, llena de dulce gracia. Del rey Tereo, esposa, desterrada del África, suspende, oh, vagaproñe, tu quejumbrosa charla, no cantes más, el pico recoge bajo el ala, y de tu luengo canto un ratito descansa. No turbes de la hermosa la sosegada cámara, con tu canción que acaso hablando está del África. Oh, déjala que duerma, del amor fatigada, bajo los bellos pliegues del pabellón de grana. No despiertes los ecos que reposan en calma de la rica techumbre entre las hojas anchas. Bien, pero dijimos que este acto era un poco doble. Por un lado, un gran homenaje a Eduardo Pondal, pero también a ese músico espléndido de Monforte, que es Pascual Veiga. Y para hablarnos de la música y de Pascual Veiga, tenemos la suerte de contar con un profesor, un especialista en música y en muchas otras cosas, que es Javier Campos Calvo Sotelo. Nos va a hablar sobre Pascual Veiga. Yo he traído un PowerPoint, ¿se puede utilizar la pantalla? Pues ahora es complicado. Tenemos que haber hecho antes. Bueno, lo podemos intentar. No sé si alguien lo puede. Bueno, la verdad, buenas tardes a todos, buenas tardes. La verdad es que me había preparado un PowerPoint y tenía esa idea, con lo cual hay imágenes y texto que bueno, si lo ya, pero si tú sabes memoria, colocarlo en el ordenador... Si la pantalla se puede utilizar... Sí, pero es que teníamos que haberlo preparado. Que vamos a tardar un poco.
Pues como lo veáis. A mí me da igual. Voy a llamar a... Sí, vete llamando mientras... Bueno, pero mientras puedes ir hablando un poco. Tal. Sí, sí, claro, por supuesto, pero bueno, ¿qué hago? Lo dejo metido entonces para... Espera, voy a llamar a ver si no puedo. Pues, Sí, pero bueno, Voy no por- lo habéis dicho. Voy a intentar que no. aquí me pongo aquí. O podemos seguir rotando. ¿Eh? O podemos continuar Sí, rotando mientras lo sí, preparan. mientras eso. Es así, Yo ¿no? creo Como que, adelanto. sin permiso de Miguel, o que imos facer vai ser continuar recitando e así o acto continúa, vale? Entón, tócalle a pomar. Ah, vaya. Comienza Muchas gracias, Julia. por aquí. Sí, A ver. maestro. Vale, vale, de acuerdo. Yo le he querido robar al músico, a la cantante, a Silvia, para sentirme un poco más arropado, porque yo soy de Cantabria, yo no soy gallego. Pero dicen que los gallegos están en la luna, también hay un gallego en la luna, dice la canción, ¿no? Pues a lo mejor es que me toca ser gallego, porque sí he estado en casa de Pondal. Es que lo hay, llega un papel amarillo. ¿Me lo ves? Brindo por quien, señores, la victoria, muerto mas no vencido, dio al tirano, el ilustre varón de alta memoria, el célebre Catón republicano. La nuestra idea a la futura gloria, y brindo por el pueblo soberano y a quien acate libre como el viento el vuelo del humano pensamiento. Oye, oh pueblo, sectario de una idea, bendecido por Dios, oíd, hermanos, no abandonéis el campo de pelea, todos sois en tierra soberanos. Ya rompe nuestra aurora y centellea, y ha quemado la frente a los tiranos. ¡Qué cobardes! Los ciega y les asusta el resplandor de la verdad augusta. Campeones de Dios, sabio y clemente, iguales os formo la naturaleza. Soltad el vuelo a la abrasada mente, levantad a los cielos la cabeza, decid quién hizo al hombre diferente de su hermano, quién dio mayor nobleza al corazón de un déspota tirano que al honrado sudor del artesano. Responde, ¿no sentís todos el latido gigante? Un corazón dentro del pecho, un pensamiento en la cabeza ardiendo, que a todo juzga con igual derecho. Hay razón a que uno esté gimiendo y duerma el otro en un dorado lecho convertido de Dios los hijos bravos en tropel de reptiles y de esclavos. Y tú, pueblo, al que sufres resignado, al que das hijos a la inicua guerra, al que hace pobre de sudor bañado en paredes, mieses, reventar a tierra. Tú, que ignorante vives y humillado, tu grande porvenir en ti se encierra. Pueblo libre, levántate y valiente. El sol contempla con osada frente. No es tu suerte alcanzar sangrienta palma para un poder sin leyes y sin vallas y entregar tu cuerpo a las batallas.
no servir de esclavo a quien con calma te mira revolverte en las metrallas y enemigo inhumano de tu vida. Asaltarte en combate fratricidia. No hay vallas para ti. Sobre ti brilla grande la libertad. Libre es tu ciencia. Tu sagrado corazón y sin mancilla. Libre tu pensamiento y tu creencia. Un baldón de tu raza, la cuchilla, que viola la voz de tu conciencia. ¿Quién es tu juez, oh pueblo? No tu hermano. Tú eres de ti mismo soberano. Caiga pues esta turba de reptiles que ostenta con orgullo tus blasones. Písalos, todos cual gusanos viles. Quema el fuego tu necia distinciones y habiten los cercados sutiles. La oscura soledad de sus mansiones y arrebaten los roncos torbellinos el montón de sus viejos pergaminos. Don Eduardo Pondal, para Galicia Íntegra, Ponteceso, Cultura Permanente. Enseguida no. Sí. La pantalla. Disculpen, pero esto es así de creativo y de natural. No lo habíamos previsto. Tienen que perdonar, pero bueno. O si no, podemos seguir con otra intervención, con otro poema. Sí. ¿A quién? ¿A Manuel Pereira? No, a Fran. A Fran. Vale. A Francisco Benítez. Mientras nos preparan la pantalla de cine. Bueno, pois moitísimas grazas, é un placer coñecerte, por fin. Coñezo a Julia dende hai xa casi 4 anos, penso, a través das redes virtuais, a primeira vez que nos poñemos cara. E, bueno, o convite, desde logo, un honor, primeiro, estar no Ateneo, moitísimas grazas. Por segundo honor, poder recitar algo de Pondal. Creo que me tocou un poema un poquinho complexo, porque ela elixe así, pero non te coñece, pero elixe. Elixe, de feito, moi ben, non? Así que moitas grazas e alabamos, a ver como vai. Di así. Cando xazan do cisne os febrentos despoxos sobre do verde da ribeira escura e xa non ouza o canto harmonioso, dádelle sepultura. No promontorio aquel, areoso e bougo, onde o Anllóns, o seu nativo río, que el máis amou de todos. Da peregrinación antigua súa e do longo traballo haxa repouso. Que diga un mariñeiro, rudo fillo do osmo, ou entrar pola barra, volvendo o oscuro rostro, alí xaz o que fora, noutro tempo, cantor do eido noso. Pues allí o aquí. No, el de Bueno, pues ahora Javier Campos Carlos Sotelo nos va con todo esto. Maravilloso. Vale. Bueno, pues otra vez muchas gracias, buenas tardes.
disculpas por el habido malentendido aquí con el PowerPoint, yo creí que estaba esto previsto y al final no. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo entiendo, bueno, y agradezco a todos los organizadores y entidades este encuentro Galicia Integra, y los poemas que se han leído, que además no han sido cualesquiera, y la forma en que se ha hecho me ha parecido extraordinaria, vamos, y lo que pueda venir después. Bueno, en cuanto al himno gallego, yo creo que todo el mundo lo conoce aquí, seguro, y no menos que eso. La cuestión es que detrás tiene una intrahistoria bastante curiosa, entreverada. Llega a ser fascinante, ¿no?, todo lo que hay detrás. Realmente Pascual Veiga, el músico de Mondoñedo, fue un hombre difícil, complejo y no menos pondal, pero fueron brillantes artistas, fueron hombres de los que Galicia puede estar muy orgullosa. Hoy voy a hablar mucho más de pondal simplemente porque el oceanismo, que es la parte que voy a abordar, recae bastante más en él que en Veiga, pero yo creo que Galicia tiene pendiente una deuda con Pascual Veiga. La biografía que iba a escribir Eduardo Lence Santar, que iba a ser su gran biógrafo, al final no la hice. Entonces, digamos que Pascual Veiga tiene un vacío académico ahí importante y que, bueno, me gustaría llenar algún día, ¿no?, si completo este estudio. Bueno, por lo demás, pues voy a entrar en materia y ahora diré quiénes fueron James Macpherson y quién fue Ossian y por qué tuvieron tanta importancia para Galicia y para su himno, cosa que no se sabe. Yo no voy a descubrir aquí hoy nada nuevo, pero realmente no se ha investigado en profundidad. Bueno, como decía, esto pertenece a un estudio bastante amplio. Repito, la atención académica ha sido muy desigual. Con Pondal ha recibido el estudio de notabilísimos especialistas. Veiga escasamente. Veiga, la verdad es que sí, se le ha estudiado en ocasiones, se le cita mucho, etc. Pero es un autor muy desconocido. Yo toda la parte, por ejemplo, que vivió aquí en Madrid, y muy cerca de aquí además, todo eso está completamente por conocer. Eso no se ha trabajado todavía. Y curiosamente solamente convergieron en el himno gallego. Es decir, Pondal y Veiga más o menos vivieron existencias paralelas. Únicamente en ese momento mágico, que es el de la primavera de 1890, 2 meses, marzo y abril, y ni antes ni después hubo apenas contacto entre ellos. El himno llegaría a ser el oficial de Galicia por la Ley de Símbolos del año 1984. Y bueno, y aquí nos encontramos al señor Macpherson. ¿Qué tuvo que ver James Macpherson? Vamos a ver, Macpherson fue un escritor muy joven en este momento cuando se decidió a emprender un entonces pionero estudio de todas las tradiciones, costumbres, canciones, leyendas de su Escocia natal, en particular de las Highlands, que son en Escocia algo así como Galicia en España, es decir, una región más apartada, más remota, con un fuerte apego al pasado, a las tradiciones. E hizo una recopilación extraordinaria. Lo que pasa es que este hombre, en el momento de redactar una serie de poemas, no son poemas realmente, es prosa, pero bueno, con un fuerte contenido poético, no se le ocurrió nada mejor que decir que el autor era un lejano y remoto bardo llamado Ossian. Y aquello llegó a ser la mayor estafa literaria, el mayor timo, vamos, por así decirlo, de todo el siglo XVIII. Es decir, ni mucho menos había un bardo Ossian detrás, era el señor Macpherson quien estaba escribiendo eso. Y lo cierto es que aquello tuvo una... En fin, él dijo que había traducido del gaélico antiguo a este bardo. Aquello tuvo una repercusión inmensa. Hoy en día se tiende a disimular, a oscurecer, porque fueron víctimas, entre comillas, del ossianismo, pues autores celebérrimos, políticos, el mismo Napoleón Bonaparte y Thomas Jefferson, por ejemplo, presidente de los Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo que llegó a cambiar la historia cultural del mundo occidental y a preludiar ese gran movimiento estético que fue el romanticismo. En España el ossianismo llegó tarde y fue bastante débil la oleada, a diferencia de los principales países de Europa, Centro Europa, etc.
lo cual llevó a considerar que cualquier autor oceánico español pues era secundario, era irrelevante, ¿no?, para esta corriente. Y en eso está el gran error. Pondal fue un autor importantísimo dentro del oceanismo, tardío, pero importantísimo. Y adicionalmente es que él mismo, que era muy creativo, llevó a cabo un universo poético tan personal que realmente es que cuesta encontrar ahí a Ocean a simple vista. Por ejemplo, solo citó a Ocean 2 veces en su obra completa. Solo tomó 5 nombres textuales, aunque muchos otros los adaptó, topónimos y antropónimos gallegos, los adaptó al oceanismo. De manera que el legado oceánico es engañoso, es aparentemente muy reducido, ¿no? Sin embargo, hoy en día se tiende a revalorizar mucho esta faceta de Eduardo Pondal. Es decir, como decía David Clark, textualmente la deuda de Pondal con Macpherson es enorme. Es decir, estamos hablando de un poeta gallego que reconstruyó la epopeya, la gran epopeya de Galicia, a partir de un modelo escocés. Y el resultado es plenamente gallego, es plenamente pondaliano, pero a partir de esa raíz. Y ese es el punto que quería resaltar por el interés que tiene. Pondal jamás leyó a Macpherson. Él utilizó una traducción francesa de Paul Christian, seudónimo de Christian Pitois, del año 67, 1867. En esa traducción, Christian agrupó sin distinción alguna los relatos de Macpherson y del reverendo John Smith, que fue un imitador de Macpherson como tantos otros hubo, y lo hizo sin separarlos, de manera que Pondal creyó estar leyendo realmente a un único bardo, Ossian, del siglo III de nuestra era, es decir, que había fallecido 1500 años antes de su época, ¿no? Yo recientemente, Tomás, estoy empezando a creer lo contrario. Es decir, Pondal no era en absoluto un crédulo, era un hombre sumamente inteligente y lo demostró muchas veces. Tenía una capacidad crítica extraordinaria. Y cuesta creer que además en la década de los 60, hablo siempre del siglo XIX, cuando ya el mito del oceanismo pues era un secreto a voces, que aquello era, en fin, una cuestión de señor Macpherson que no tenía ninguna base histórica ni real. Cuesta creer que Pondal se tragase hasta el anzuelo, ¿no? De hecho, le escribió a Manuel Murguía, que fue su gran mentor y su tutor también ideológico, etcétera, le escribió expresándole estas dudas. Cuando él empezaba a escribir en estilo oceánico, le dijo en una carta: estaré cometiendo una grandísima necedad. Se refería a la teoría celta para Galicia, ¿no? Ocupando la mente en tales cosas, es decir, la duda la tuvo. Vaya si la tuvo, y sin embargo, fue fiel al oceanismo hasta el final. Y Murguía le contestó con esa facilidad que tenía y ese empuje hacia adelante. Le dijo: hace usted perfectamente, amigo Eduardo, en entregarse en cuerpo y alma a las musas. Vengan esos cantos célticos cuanto antes mejor. Fue Pondal realmente quien le empujó en esa dirección, que dejase la medicina, que era su carrera, y que se dedicara a la poesía. Murguía no estaba tanto interesado en un poeta céltico, estaba interesado en construir la alteridad gallega a partir de esa poesía y de conseguir que Galicia emergiese como una nación diferenciada. Ese era el verdadero propósito, ¿no? Y por eso Pondal, pues, digamos que fue a la vez instrumento y a la vez mediador en ese proceso. Este es el libro que utilizó Eduardo Pondal. Por alguna razón no escribió absolutamente nada. Pondal solía anotar mucho, subrayaba, escribía, ponía apuntes, etcétera. En esta ocasión no, tal vez, digo yo, porque no hay manera de saberlo, que por el respeto que le inspiraba, como si fuese una Biblia para él, ¿no?, esta obra, y que la dejó inmaculada, vaya. Bueno, ¿cómo es la Galicia que emerge del oceanismo, del celtismo de Pondal a través de Macpherson? Bueno, él escribió primero el Canto de las Vírgenes Celtas y al año siguiente los Cantos Célticos de Tomás. Son sus dos grandes libros, uno de ellos está aquí, Queixumes dos Pinos, y Rumores de los Pinos, perdón. Es ahí donde se manifiesta por completo su oceanismo, y especialmente en Os Pinos. Os Pinos es una quintesencia, es una obra fantástica, es el compendio de toda la poesía pondaliana y no pertenece a Os Pinos, no es un poema más de Queixumes dos Pinos, ¿no? Decía Carballo Calero, un excelente conocedor de Pondal, decía: súa terra era de Breogán,
Bergantiños era en Galicia o que Morbén en Escocia, Breogán o noso Fingal. Breogán es el héroe que se construye a modelo, siguiendo el modelo de Ossian, y Fingal era el padre de Ossian, y Morbén era la región imaginaria en Escocia, legendaria y mítica, en donde tuvo lugar, pues, en fin, las hazañas y logros de estos héroes semidioses, prácticamente como Breogán para Galicia en Escocia. Pero añadí, esto es muy importante, el mismo pasaje Carballo Calero decía, pero mientras a antiga epopeia irlandesa e os cantos gaélicos suministraron a Macpherson abundantes nomes de heróis, Pondal non podía modificar o feito de que ninguna tradición épica celta se conservaba en Galicia. Hai outros autores que han subrayado isto. Pondal, que le pasou? Pois que en Galicia faltaban hechos heroicos, gloriosos, faltaban momentos estelares y faltaban héroes y faltaban nombres. Total, que tuvo que recurrir a una mitología foránea. ¿Qué elementos tomó de Macpherson? Bueno, voy a leerlos casi en fila india porque es que si no habría que detenerse en cada uno. Generales, yo diría que mucho el panteísmo, es decir, una especie de religiosidad que es lo que subyace a la celticidad por encima del valor nacionalista y político. La personificación de la naturaleza en los pinos, en el mundo gallego, son los pinos los que hablan. Los pinos son Galicia, pero son los pinos y se dirigen a todos los gallegos. Es una especie de gran discurso. Y luego la obsesión por el pasado, la obsesión por la inmortalidad. Esto Pondal le tuvo en jaque toda su vida. La cantidad, la verdadera avalancha de adjetivos y epítetos, esto es clarísimo. En Macpherson y en Pondal. Quería subrayar la musicalidad. Yo vengo del campo de la etnomusicología y es un terreno en que Pondal reconozco que me ha fascinado. Tiene una concatenación de ritmos internos, es decir, cómo se conjugan las fonéticas de cada palabra. Y esto ahora, cuando se estaban leyendo los poemas, es que se puede advertir. Yo me permito, vamos, el consejo de que a Pondal, más que leerlo, hay que escucharlo. Es ahí como se le capta en su plena valor. Y de hecho, los que le conocieron dicen que él componía así, de pie, cogiendo el poema y en voz alta paseando por su pazo de Ponteceso y leyéndolo, y solo entonces así encontraba la adecuada combinación de lo que es la semántica de las palabras con esa sonoridad particular que él buscaba, ¿no? Y luego elementos concretos, bueno, la verdad es que aquí hay un asunto un poco paradójico. Pondal realmente hizo un completo vaciado de la cultura gallega. Sus elementos centrales son prácticamente todos ajenos a Galicia. Por ejemplo, los pinos, que no utilizó piñeiros, y los estudiosos de Pondal pasan sobre este punto de puntillas. Es decir, realmente además el pino, pues antes el carballo hubiera sido quizás más. Luego las arpas, no hay un solo arpa en la historia de Galicia antes de Pondal. Y después, pues cuando el señor Rodrigo Romaní de Villadoiro agarró un arpa, pero eso es un instrumento. Pondal en ni un solo poema ni menciona la gaita, ni la zanfona, etc. Luego los bardos tampoco, ni los cisnes. Bueno, esto es un asunto importante que habría que estudiar también. De hecho, la palabra Galicia solo aparece 2 veces en toda la poesía de Pondal. Es una especie de proceso complejo, difícil y que hay que valorar, porque Pondal de ningún modo ignoró Galicia. Este es el asunto, el punto crítico. Él construyó a partir de lo foráneo, pero luego lo redirigió a Galicia a partir de Galicia. Y esto, entiendo, parece un juego de palabras casi, pero es que fue así. Luego el guerrero, la heroína, los apodos. Esto viene de Homero, a quien conocía perfectamente Pondal, como a Tácito, como a Virgilio, como a Tasso, como a Camões, a todos los grandes clásicos. La formación de Pondal es impresionante, fue un hombre completamente excepcional en ese sentido. Bueno, voy a mostrar brevemente, porque claro, todo esto la verdad es que llevaría mucho tiempo, pero unas tablas comparativas. El primer texto plenamente oceánico es de La hija de la belleza, que aparece en Fingal, el tercer libro de Fingal. Fingal es una epopeya amplia de Macpherson y tiene 6 libros. En el tercero, Macpherson, aquí tenemos el texto original, luego la traducción de Cristián, que es lo que realmente leyó Pondal. Y finalmente la traducción que hizo Pondal, en esta ocasión es simple traducción, lo utilizó como encabezamiento, o sea, no son sus palabras sino las que leyó, y tradujo al castellano. Y aquí se ven cosas que luego van a ser una constante en la poesía pondaliana ya en gallego, cuando ya se dedicó a este idioma,
Una de ellas es que Christian, como buen francés, pues era muy dado a ornamentar y a añadir, con lo cual, pues, en Pondal esa riqueza de imágenes, esa riqueza verbal, casi exuberancia, ¿no? Se va a notar, incluso más aún que en el propio original, en Macpherson. Y luego también, sin embargo, perdió algunos matices. Por ejemplo, Macpherson utiliza pine, que es pino, un sustantivo, pero utiliza también el verbo to pine, que significa pues languidecer o desmorecer, que diría un gallego. Y eso, claro, no llegó a Pondal de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, es Carzón. Carzón es el gran poema y quería plantear aquí que realmente el himno gallego está contenido en este poema de James Macpherson. Aquí tenemos el original en inglés y dice al inicio mismo un cuento de los tiempos de antaño, bueno, las hazañas de otros días y de otras épocas, el murmullo de los arroyos, la memoria del pasado, el sonido de los bosques, más abajo cita los viejos pinos, la llanura verde, bueno, luego menciona pues, a los espectros, a los poderosos, y acaba diciendo los bardos de los tiempos del porvenir. La traducción de Macpherson, que como siempre es más extensa, y he subrayado algunas palabras que son esto del señor Cristian, porque es que no están en Macpherson, pero que Pondal toma buena nota. Por ejemplo, esplendores, también los héroes, las arpas, etc. Y aquí tenemos como en el himno gallego, casi punto por punto, están todos estos elementos. Y si no, en Queixumes dos Pinos. Por ejemplo, esplendor. Pondal utilizó esplendor sin la E. Y ni en gallego ni en castellano existe esa palabra. Y lo que estaba haciendo Pondal era darle un valor fonético particular que recordase la raíz gaélica. Y esa intención a veces no siempre se capta. Luego el pasado, por ejemplo, está en el himno clarísimo, non desesquecemento. Os tempos son chejados. Eso es casi la frase más citada de todo el himno gallego. El murmullo está en los rumorosos son los pinos. No nombra los pinos, pero bueno, luego sí, los pinos efectivamente en el título. En la sexta estrofa están teusoantes pinos, el arpa en el arume arpado, las arpas de Breogán. Verdecente, verdecente es una palabra muy interesante, no estaba ni en gallego ni en castellano. Me volví un poco loco porque tampoco tiene que ver con el francés ni el inglés. Finalmente encontré en una traducción celebérrima, que es la que hizo el abate Melchiorre Cesarotti, una traducción fantástica de Oceana al italiano, y ahí aparece verdellante, con 2 Gs. Con lo cual, pues introduce la duda si Pondal realmente pudo leer a algún autor más que al señor Paul Cristiano. Y luego, por supuesto, tenemos, bueno, el Brezo Laúz, que se ha citado hoy aquí, los poderosos galegos sede fortes, en esa 10ª estrofa que tan tarde envió Pondal al señor Fontella en Cuba. La 10ª estrofa es un añadido, etcétera, y luego los bardos das edades, en fin. Carzón realmente es un poema fascinante, es magnífico, y a Pondal le tuvo que impresionar. Es un poema lleno de lucha épica, de valentía, de heroísmo, de dioses, de una naturaleza pues, arrolladora y, en fin, yo creo que tenía todos los elementos que quería Pondal, ¿no? Bueno, y sin embargo, subrayo, creo que ya lo he dicho, que Pondal de ninguna manera es un espejo gallego de un señor escocés. Pondal era terriblemente personal, por eso no copió apenas nada textualmente, y yo diría que elaboró una síntesis generativa, es decir, picó de aquí, de allá, esto, aquello, pero luego ya todo el mérito es suyo, ¿no? Todo el mérito es de él. Bueno, y unas palabras breves del origen de los pinos, es bien conocido. Fue Pascual Vega quien escribió a Pondal con motivo del certamen que se iba a celebrar en Coruña, en el Teatro San Jorge, en las fiestas de María Pita de 1890. Y en ese momento, pues, Pondal escribió Os Pinos. Es ahí cuando nace, realmente, ¿no? Y lo hizo además con un montón de influencia oceánica. Esto creo que ya lo he comentado antes. Hasta qué punto es un poema compendio de toda la poesía pondaliana. Y Pondal hizo algo que no había hecho ni volvió a hacer en toda su vida, que es trabajar duro, porque a Pondal realmente se le puede achacar que era bastante vago, y esto se lo decía a la propia Pardo Bazán, y le decía, pero hombre, usted, ¿cómo no
en fin, que vive del dolce far niente, o sea, del dulce no hacer nada, que está todo el día por ahí vegetando. El tema del himno le motivó muchísimo, no era un himno ni mucho menos, era una marcha regional gallega, esa fue la expresión, y Pondal en la carta en que responde a Vigas y lo aclara, le dice, y esto también algunos historiadores lo intentan obviar, le dice, de ningún modo quiero con esto fomentar el separatismo, tan solo el sano regionalismo y nada más, etcétera. Bueno, y dejó un montón de pequeños papeles que son casi indescifrables. Esto lo ha estudiado muy bien Manuel Ferreiro. Aquí tenemos algunos. Están en la Real Academia Galega, en el archivo. Son del tamaño de una tarjeta de crédito, no más, o poco más que eso. Y Pondal, que era un tío grandullón y fuerte, pues le encantaba escribir en papelitos pequeños con un lápiz enano y luego le daba la vuelta y seguía por el otro lado, los llenaba de tachones y realmente fue febril el trabajo que hizo en abril de 1890. Al final, en los últimos, aparece ya el himno gallego. Aquí tenemos Os Pinos, primera estrofa. Cambió el título por algún motivo, el título original era Breogán, simplemente. Cambió a Os Pinos y aquí tenemos algunos versos, ya que vinos rumorosos, una costa adolescente, bueno, etcétera. También hay algunas palabras que luego el tiempo ha modificado. Por ejemplo, esta estrofa termina con el valeroso chan, aunque no aparece valeroso. Pondal escribió clan, es decir, no chan, no se refiere al suelo gallego, se refería a la familia gallega, clan como una especie de eso, de una gran familia de todos los gallegos. Valeroso chan también es bonito para uno, pero realmente está fuera de lo que él pretendía. En algún momento la L se transformó en H. Y de hecho esto llegó al Parlamento gallego. Hace unos años hubo, pues a ver, estaban allí el propio Ferreiro, Pilar García Negro y otros, que decían que habría que devolver al himno gallego, aunque solo sean las 4 primeras estrofas, el texto que escribió el señor Pondal y no lo que se canta ahora. Fue muy polémico, finalmente se decidió que no. Pero bueno, lo cierto es que hubo bastante problema con eso. Este es el señor Pondal, ya digo, una personalidad extraordinaria, brillante, también un hombre muy moderno para su tiempo, y esto lo quería subrayar. Pondal realmente cuesta mucho encontrar un gallego siquiera parecido en su época, gallego, español o noruego. Y bueno, y también un hombre que pecó de endiosamiento, en fin, tuvo unos problemas incluso mentales importantes al final de su vida, y esto lo decían sus amigos, cómo se volvió incluso contra ellos, empezó a haber fantasmas por todos lados, pero de tal manera es un hombre brillante para Galicia y que hay que recordar y hay que destacar por encima de cualquier otra consideración. Esta es su casa de Ponteceso. Yo tuve la suerte hace un año de conocerla con Julia, con José María Varela y con esta, ¿cómo se llama?, Rosario Valdés, etcétera, la amabilidad que tuvieron de enseñarme todo la ruta de Pondal en Ponteceso, el propio Pazo. Viéndolo y por dentro no es difícil entender que Pondal se quedara enamorado de aquella casa y que olvidase el mundanal ruido y se retirase allí. Además fue un poco, yo creo que una apuesta vital. Esta es una foto del mirador de Montebranco, donde solía sentarse él para inspirarse, y es que convirtió el bardismo, el celtismo, todas estas corrientes en algo personal, una especie de apuesta vital, ¿no? Y esto para entender a Pondal es importante también conocerlo. Bueno, y solo unas palabras de Pascual Veiga, que no quiero pasarme, si me paso ¿me cortáis? No quiero pasarme de tiempo. Don Pascual Veiga Iglesias, ya digo, es un hombre que merece más atención y no la ha tenido en la medida necesaria. Él fue el padre del himno gallego, el padre, la madre y todo. Es decir, el himno gallego se debe a Pascual Veiga. La iniciativa fue suya, la tenía hacía tiempo. Llegó a hablar con Juan Montes, habló con músicos, poetas. La compuso antes de lo que se cree. Esta es otra de las conclusiones que estoy llegando. El himno gallego no es de 1890, posiblemente arranque de su célebre visita a París, a la Exposición Universal del año 89, que lo vio con una aureola fantástica. Y yo creo que ella lo tenía en la cabeza. Luego vino el certamen de Coruña y sin duda el himno gallego se cantó en Galicia antes que en ningún otro sitio, por lo menos cuando se estrenó, con motivo de los ensayos para ese certamen. Lo que pasa es que luego allí hubo un lío tremendo y no se llegó a cantar ni mucho menos.
Es una obra bastante sencilla, al final sería en Cuba donde se estrenaría. Es una obra sencilla para tenores primeros, segundos y bajos, con acompañamiento de piano. Eso es lo que dejó Pondal. Por cierto, que si así como se reivindica la digamos, edición completa del himno de los versos de Pondal, yo la verdad es que el original de Veiga no he logrado oírlo todavía. Es decir, del himno gallego llega a oír hasta versiones punk frenéticas y cosas así, pero no esta interpretación concreta que es la que él dejó, realmente su legado en relación a los pinos. Y sería en Cuba, en un homenaje a Veiga, un año después de fallecer. Este fue el hombre que lo hizo posible, el artífice, don José Fontenla Leal, un hombre fundamental para Galicia. Y esta es la carta que le escribió Pondal, la última, es póstuma. Llegó la carta después de fallecer Veiga, faltaban solo unos días, murió poco después. La firma, bueno, yo he visto muchas firmas de Veiga, es temblorosa, es débil, era un hombre ya que estaba, en fin, más para allá que para acá. Las cosas que dice aquí son muy interesantes, estoy pasando muy deprisa con muchos elementos de interés. Y lo que hizo Fontenla, intentando respetar a Veiga, fue, con mucho primor y con mucho cuidado, sustituyó marcha regional gallega por himno regional gallego y le dio un carácter de oficialidad. Y con mucho cuidado, ya digo, cortó él mismo la letra de Pondal, casi sílaba a sílaba, y la pegó debajo de las notas musicales. Y así es como se completó esta primera partitura oficial y conocida del himno gallego. Este es el momento del estreno en aquella célebre velada en el centro, en el palacio que hoy en día es el palacio principal, el teatro principal de La Habana, el Palacio María Alonso, con el maestro Guillermo Tomás al frente de la banda. Otra cosa que no se ha dicho es que el himno gallego no se cantó en esa velada, solamente se tocó. Querían honrar a Veiga, entonces suprimieron la letra, de Pondal solo quedó un retrato. De Veiga hicieron un busto entero, depositaron flores, hubo muchísima música también cantada, pero el himno no se cantó, se hizo una adaptación. Bueno, y por último, para terminar, ¿se puede hablar de música oceánica, volviendo al principio en Veiga? A ver, directamente yo creo que no. Sobre esto hay bastantes estudiosos que han acuñado la expresión oceanic manner, que quiere decir el modo oceánico, ¿no? En Veiga no, los parámetros formales no responden a este principio compositivo y, sin embargo, el oceanismo lo impregnó todo, y también llegó a Galicia, y yo creo que está muy presente en el regionalismo gallego, en el resurgimiento final y todo eso. Tendrá que es un himno bastante atípico, no es muy marcial, pero sí es muy expresivo y es muy original y muy ensebre, yo llegaría a decir. Comienza, por ejemplo, con el acorde de tónica en primera inversión, esto es rarísimo. Por más que uno busca himnos, esto solo sucede en el gallego, en vez de usar el estado fundamental, que es lo normal, la melodía muy suave, de grados conjuntos, la alternancia sol mayor, sol menor directamente, modificando la primera parte de cada estrofa con la segunda. El aire que es muy tradicional, hay incluso errores armónicos en Veiga, pero eso lo hacen casi más, diría yo que más popular, ¿no? De manera que sí, yo creo que sí hay una influencia de Oceano. Bueno, y para terminar, en relación a Pondal, yo diría que es una autora a quien el oceanismo le dio su plenitud, en contra de otras opiniones que, bueno, a Pondal es que le han dado muchos palos, esa es la verdad. Yo no despreciaría en absoluto el oceanismo de Pondal, ¿no? Y también fue una elección política, ¿no? Frente a la figura de Homero, el oceán céltico norteño de la Galicia atlántica y de la Europa atlántica, por supuesto. También señalar que galleguizó Oceán, pero también oceanizó a Galicia, ¿no? Decía Barreiro Fernández, el historiador, o mito céltico, mito de Brogan, quedou xa para sempre na historia de Galicia, xa para sempre un mito nos representa. Y eso es, yo creo que es así. Yo añadiría simplemente que Los Pinos es un muy hermoso himno, una pequeña obra maestra y que Galicia puede estar muy orgullosa de tenerlo como símbolo musical. Pues nada más, muchas gracias. No sé si me... Gracias, Javier Campos, por esta extraordinaria acercamiento a la obra de Pondal y a la obra de Pascual Veiga. Tan necesario, es verdad que los desconocemos bastante. Por eso, acercamientos como esto me parecen fundamentales para nuestra cultura en general. Muchas gracias. Y vamos a seguir escuchando la palabra de Pondal
en la voz de los poetas. A continuación, Manuel Pereira Valcárcel. Bueno, boa tarde a todas as persoas presentes. Moitas grazas ao Ateneo por esta organización, por a organización deste acto. Un gusto especial falar despois de escoitar esta espléndida palestra pola que felicito, sinceramente. De Queixumes dos Pinos, o terceiro poema, Queixumes dos Pinos, libro publicado no año 1886, na Voz de Galicia, na Coruña. Este poema, como digo, o terceiro que aparece nesa edición. Podes deter un pouco o valente soldado que torna presuroso por ver os eidos patrios en demanda do ledo, rústico o verde caro, e preguntarlle os trances do combate pasado. Mais os maravillosos e vagabundos bardos, como a todo que trague o seu tempo contado, non intentes detelos sonorosos, que son aves de paso. Podes deter un pouco no camiño apartado o nobre peregrino, de longa barba, extraño, que ven de lonxes terras, do vento requeimado, e preguntarlle as ansias dos pasados traballos. Mais aqueles que punza a faltar lei do canto, cal todo no mundo anda peregrinando, non intentes deter os vagabundos, que son aves de paso. Todo deter podedes, un pouco a voso lado. Todo suspender pode o seu camiño vago. Todo, mais o fuxitivo pode ter seu retardo. As follas do outono, as areas do océano, mais ao que atormenta un estro soberano, como a todo que trague o seu tempo contado, non intentes detelos, que son aves de paso. E volvo con eso. Gracias, Manuel Pereira Valcárcel. Es que es una maravilla escuchar a los poetas en las voces de otros poetas, que además la mayoría son gallegos, como es gallego José Cebeijo. Bueno, yo como ha dicho Miguel, efectivamente soy gallego, pero soy gallego, digamos, por nacimiento. Yo llevo viviendo aquí en Madrid más de 50 años. Pero bueno, mis orígenes gallegos para mí están claros y siempre digo que soy gallego. Pero esto el otro día me decía alguien que me conoce hace muchos años, y dice, bueno, pero tú ¿por qué dices que eres gallego si llevas viviendo casi toda tu vida en Madrid? Y yo le dije, no, pero eso no cambia nada. Es decir, uno donde aprendió a conocer el mundo, a tratar con el mundo, es en Galicia. Cuando uno piensa en un árbol normalmente de allí, que es donde aprendió qué cosa era un árbol. Entonces, eso está dentro y es importantísimo y es inevitable. Entonces, bueno, aquí la intervención que hemos escuchado hace un momento ha puesto muy bien en antecedentes de quién era Eduardo Pondal y Pascual Veiga, naturalmente. Y era importante que se hiciera esto porque Pondal es una figura un poco mítica dentro de la poesía gallega, pero como pasa con los mitos, no necesariamente muy viva, no necesariamente muy presente. Su poesía se conocen algunas cosas, quiero decir, a nivel general. Se conocen algunas cosas, y en particular el himno, pero muchas cosas no son conocidas o lo son poco.
por parte de la gente, de los lectores habituales de poesía en gallego. Es el típico poeta del que solo se suelen citar unos pocos poemas. Y se da en él, además, una circunstancia bien curiosa, y es que aquí los poemas que se han leído son un poco de los dos tipos. Tiene una poesía de tipo más o menos lírico, que puede tener que ver con la que se hacía en general en España en el siglo XIX, y otra poesía de aliento épico. Tiene composiciones que son directamente épicas. Hay un cantar de gesta, más o menos, que no llegó a terminar. Y es curiosa esa oscilación de la que él mismo era consciente, y lo digo porque este poema que yo voy a leer habla un poco de eso, habla un poco de cuál será la imagen que deje, la imagen que quede de él cuando muera. Es normal que ese tipo de cosas, por lo demás, y no quiero enrollarme, porque Galicia estaba de alguna manera en ese tiempo buscando su propia identidad, y por parte de los poetas, Galicia tiene todo un pasado esplendoroso en poesía. Me refiero fundamentalmente a la poesía medieval galaico-portuguesa, bien conocida, me imagino, por los que están aquí, pero los poetas de entonces, el propio Pondal o Rosalía, ni siquiera sabían que hubiera existido. Desconocían completamente la existencia de ese pasado, que en ese momento solo era conocido por algún erudito, y que realmente solo llegará a ser conocido por los poetas y luego popularmente ya en el siglo XX. Entonces, él de algún modo trata de buscar un pasado para Galicia, un pasado que ya existía de algún modo en la poesía, pero él lo ignoraba, como se ignoraba en su tiempo. Entonces, esta oscilación tiene que ver con eso, con la intención de dar un pasado poético a Galicia, porque él no sabía que existía era uno. Bueno, lo que voy a leer, como digo, habla un poco de la oscilación entre estas dos cosas, entre la poesía más lírica y la poesía de carácter más épico. Morrer en brando leito entre morentes blondas, rodeados de amigos que o placer nos recordan, de tímidas doncelas, imbeles e chorosas, que para maior dozura, na nosa última hora, ao redor de nós ceiben lirios e brandas rosas. Certo é desparecer, calquisian tímida, brandamente e sin gloria. Oh, quen morrer poidera como forte Leónidas, envolto en duro ferro, noutras rudas termópilas, por unha patria escura de escravos e de idiotas, e deixar cal cometa longo rastro de gloria. E caíra non prono, coa faz a terra volta, mais as turmas conversa audaz e niazosa, aínda apreixando o rutilante ferro que verte gota a gota. De modo que o viandante, vendo con gran zozobra, cubrir a dura terra a cinza poderosa, dixera con espanto, certamente este era grande cosa. Gracias por este dejo. Vamos a terminar la ronda de intervenciones de lecturas de poemas, aunque luego va a haber una intervención musical con Manuel Regueiro. Bueno, buenas tardes. Eu non son poeta, pero Julia fíxome poeta. Tampouco nacín en Galicia, nacín cabe de outro pinar espeso ali en New London, Connecticut. Así que pásame como o meu anterior ponente, non? Que eu son de onde vou todos os anos, non máis ou menos. Hoxe tuvo moi ben porque Julia, además eu nos conocemos de fai relativamente pouco, non? Pero xa fixemos juntos moitas cousas e unha delas é un libro. En este libro resulta ser gosianista. Enteroume hoxe que é un libro gosianista porque é a historia dun celta tamén. E hai un idioma novo, gaélico. Así que en este libro incluímos un poema de Pondal que, aunque dixeran que Pondal non se preocupa moito de Galicia, sí que escribiu cousas, neste caso concreto, escribiu unha cousa da costa máis mortífera de Galicia, non? A Costa da Morte, así que sí que cuidaba un pouco nas cousas da súa terra. E tamén noto polo texto que el facía do galego que lle daba gana. Cambiaba
términos, cambiaba os nombres. El facía poesía e non se preocupaba moito da cousa académica. Non? Por eso é interesante este poema, que se titula A Costa da Morte. De traba ao villano esténdese informe cal negra serpente, cal caimán enorme, a costa de ferro, a costa de bronce. Manchada de areas que a trozos a cobren, somella unha besta enorme, plaga de tiña, de lepra deforme. O fero britano cruzando do norte, de medo tembrando escrama de longe, a costa do pranto, a costa da morte. As libres gaivotas que da altura volven, e nas altas cimas de altos fachos dormen, voando, voando nas alas do norte, cando esta sublime en fatal reconocen, en longa ringleira seu camiño torcen, que tanta esquivez arrepela e tolle, e voando, voando se apartan ao longe, e parece que digan co seu canto forte: fujamos, fujamos a costa da morte. Eu vou poder ali. Bueno, ya vamos terminando, pero antes vamos a profundizar más en Eduardo Pondal, pero además en una relación muy especial con una mujer, una grandísima escritora gallega, doña Emilia Pardo Bazán, que tanta relación ha tenido con esta Ateneo de Madrid, donde fue su primera socia, y nos viene de La Coruña, es catedrático de la Universidad de La Coruña, nuestro querido y admirado José María Paz Gago, que inauguró aquí el año pasado el centenario de doña Emilia Pardo Bazán con una magnífica conferencia. Para abreviar, les dejo con él y que nos hable de Pondal y de la Pardo Bazán. José María Paz Gago. Buenas tardes a todos. Yo vengo de Galicia y voy a hablar en este esperanto, como decía Isaac Díaz Pardo, que tenemos para entendernos todas las comunidades autónomas. Y a propósito de estos poetas Cereijo que hablaban de esto, de que han vivido en Madrid, como dice otro gallego que vive en esta ciudad, Ramón Pernas, la mejor ciudad de Galicia, Madrid. Bueno, además como el chiste, ¿no? Los que vamos a hacer nos da la gana. Exactamente. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde, dedicado a las letras gallegas. Son cosas que solo Julia es capaz de argallar y encima, con Miguel Osada, cualquier cosa puede ocurrir. Yo no soy especialista en Pondal, un poquito sí en Curros, por algo soy de Celanova, pero sí que también conozco algo la obra y la vida de Emilia Pardo Bazán y voy a hablar de esta relación. Por esto quiero saludar esta tarde que nos acompaña el senador Miguel Lorenzo. Muchas gracias por estar. Y además, según la numerología, puede ser el próximo alcalde de A Coruña. El sector cultural nos apetece porque es una persona muy comprometida con la cultura y se lo agradecemos que está en el Senado, está siempre peleando por la cultura en Galicia y fuera de Galicia. Y sobrino de Sabino Torres. ¿Ah, sí? Ah, efectivamente. Ahora que no lo podéis poner. Bueno, bien, vamos allá con el tema que nos ocupa. Vamos a ver, quiero hablar de la relación de Emilia Pardo Bazán con Pondal. ¿Por qué? Porque en este año del centenario de doña Emilia, que como decía Miguel, aquí abrimos el centenario hace un año justamente, y aquí, en cierta forma, como el 12 de mayo se aproxima, que es la fecha del fallecimiento de doña Emilia, cerramos aquí este centenario, ¿no? A propósito, también nos acompaña José Manuel Lucía Mejías, que ha escrito un fabuloso libro sobre la primera catedrática de universidad en España, que fue Emilia Pardo Bazán. Os lo recomiendo vivamente. A los amigos que decimos que lo presentamos el día 20 en el Ateneo. Bueno, miel sobre hojuelas. Bueno, pues en este centenario yo he estado asombrado porque se organizó una campaña que no voy a dejar de calificar de miserable contra Emilia Pardo Bazán de parte de los sectores nacionalistas, ¿no? Ha sido una cosa absolutamente... O sea, tener una mujer como Emilia Pardo Bazán, feminista, empoderada, con un mensaje social tan actual,
en pleno siglo XIX, a finales del XIX y a principios del XX, machacarla de esa forma, hablar de que era una feminista aristócrata y que su feminismo solo era válido para los aristócratas, es absolutamente falso. Para ella el modelo, como dice en su ensayo La mujer española, el modelo es la obrera catalana y la campesina gallega. Dice, la campesina gallega es así, sí que es una mujer independiente. El marido ha emigrado y ella lleva la economía, el ganado, trabaja el campo, cría a los hijos. Absolutamente. Entonces es una mujer empoderada. Lo decía con cierta ironía, pero también con gran realidad. Bueno, también en esta campaña se ha hablado mucho de relación regionalistas. Es absolutamente falso que fuese enemiga de Rosalía de Castro, todo lo contrario. Es absolutamente falso que fuese enemiga del regionalismo en sí. No hay nada de eso, todo lo contrario. Les ayudó incluso económicamente. Fue, además, una regionalista a van la letra. Me voy a pasar del texto que tenía preparado porque un sábado casi de verano, a las 9 menos cuarto, soltar un rollo así. Pero mira, está lleno, ¿eh? Por supuesto, pero tampoco quiero aburrir. Y entonces, pues, ante eso quiero reaccionar. He publicado recientemente un libro en gallego, Emilia Pardo Bazán, e Galicia, desgranando hechos, no opiniones ni interpretaciones, hechos. Cómo fue la actuación de Emilia Pardo Bazán con el regionalismo gallego. En primer lugar, su carrera empieza en un órgano del regionalismo como es el Heraldo Gallego de Ourense, dirigido por Lamas Carvajal. Ahí publicó unos 50 artículos siendo muy joven. No tenía todavía 20 años cuando publica una serie de artículos. Comienza su carrera en un órgano del regionalismo gallego. A continuación va a fundar la Revista de Galicia. Bueno, es una revista que ya existía en manos de su padre y del círculo liberal de su padre, pero ella toma en 1880 la dirección de la Revista de Galicia. En esa revista se publican al mismo tiempo artículos en español y en gallego y acoge a todos los autores del regionalismo, como Saco y Arce, autor de la primera gramática gallega, publica en la Revista de Galicia. Curros Enríquez, que después efectivamente será un enemigo, como Murguía, ya se ha hablado aquí de Murguía, y voy a decir un par de cosas de este prohombre del protonacionalismo gallego, no muy positivas. Como decía, Curros Enríquez publica los primeros poemas de Aires da Miña Terra precisamente en la Revista de Galicia. Y además, en la Academia Gallega, en la Casa Museo, tenemos la edición de Aires da Miña Terra dedicado por Curros a mi admirada amiga, doña Emilia Pardo Bazán. O sea que la Revista de Galicia es un órgano del regionalismo gallego donde Emilia abre sus brazos y sus puertas a todos estos autores, ¿no? Curros no hubiera publicado sus primeros poemas si ella no los acoge. Tercer episodio, el Heraldo Gallego, Revista de Galicia, la fundación de la Sociedad del Folclore Gallego en 1883, que es el germen de la Real Academia Gallega, que se fundará, como sabemos, en 1905. Pero esta Sociedad del Folclore que doña Emilia crea en el salón de su casa de la calle Tabernas, hoy sede de la Real Academia Galega, fue tan generosa que, como sabéis, su hija Blanca la cedió como sede de la Real Academia Galega, que últimamente no se lo agradece mucho, que digamos. Todo lo contrario. Perdonad, si parece que estoy un poco quemado, es que lo estoy, es que me parece indignante. Ningún país, ninguna comunidad autónoma tiene un personaje como Emilia Pardo Bazán, progresista en sus ideas, en su vida, una mujer liberada, una mujer que hizo lo que le dio la gana en su vida, un modelo para la mujer actual, y cómo es posible que haya sido vilipendiada y que haya sido atacada como lo ha sido este año, ¿no? Aquí ya algunos de los autores que han escrito sobre ella cosas realmente que me han indignado mucho a mí y a otras personas, pues se han citado sus nombres aquí. Y algunos han sido colegas míos de departamento. La Sociedad del Folclore Gallego es una idea que le transmite a doña Emilia Antonio Machado, es crear estas sociedades para recuperar las tradiciones, la cultura
y ahí entra muy directamente en lo que es Pondal, que a propósito lo olvidaba, y el objetivo de esta charla es hablar de la relación de Emilia Pardo Bazán con Pondal, ¿no? Y vamos a centrarnos, por supuesto, si no Julia no me lo perdonaría, en Eduardo Pondal. En la Revista de Galicia es la primera vez que oímos hablar de esa obra con la que estás siempre trabajando, Pondal, que nunca acabará, porque yo creo que era un bohemio, más que vago, yo creo que era un bohemio y tuvo también problemas mentales, como ya se dijo aquí. Mi predecesor en el uso de la palabra. Estupenda intervención. Bueno, pues entonces ahí da por primera vez en Revista de Galicia noticia de ello. Dice, en el número 9 de la Revista de Galicia de 1880, parece ser que el señor don Eduardo Pondal, cuyas poesías gallegas revelan tanta inspiración, ha terminado un poema que pronto verá la luz. En 1880 falleció en 1917 sin haberlo acabado, pero doña Emilia dice que lo ha acabado. Y en otro número dice, solicito al bardo de Ponteceso la deseada publicación que estoy esperando desde hace más de 3 años. Y cito textualmente, salgan pronto esos EOAs y esas colecciones de versos. Bueno, si la relación de doña Emilia con Murguía fue muy mala, con Curros fue mala, con Pondal fue extraordinariamente buena, como vamos a ver. Y voy a traer aquí unas dedicatorias que no se conocen en uno de los mecanoscritos que existen en la Real Academia Galega de Oseoas, no es la versión última, sino una versión intermedia, y ahí hay 3 dedicatorias de Pondal a Emilia Pardo Bazán muy interesantes, que es algo que podemos ver esta tarde. Bueno, la Sociedad del Folclore Gallego lo crea Emilia Pardo Bazán con personalidades del regionalismo gallego, y después, en un momento determinado, deciden cerrar esa etapa y se convierte directamente, y así se lo comunican en una carta que dirigen a La Habana a Curros Enríquez, que se convierte en Academia Gallega. O sea, que ese es el germen. Ya en la fase de la Academia Gallega entra Pondal. En 1885, Emilia Pardo Bazán pronuncia el famoso discurso La poesía regional gallega. Es un homenaje 3 meses después de la muerte de Rosalía, que se hace en el Circo de Artesanos de A Coruña, y allí encontramos el inicio de los estudios rosalianos y de los estudios pondalianos. Qué curioso que un discurso maravilloso sobre Rosalía y su poesía y sobre la poesía gallega se haya interpretado al revés. Eso es lo que hizo Murguía. Murguía dice que ese discurso y ese homenaje que hace Emilia Pardo Bazán, acompañada de Castelar a propósito, es un gran ataque a su esposa. Parece que no, que objetivamente es un estudio, según Carballo Calero, que efectivamente lo has citado y es un eminentísimo historiador de la literatura gallega. Yo siempre digo, no hay en la literatura española ninguna historia de la literatura que esté al nivel de la historia de la literatura gallega de Carballo Calero. Y Carballo Calero reconoce que es el estudio más importante de la literatura gallega que se hizo en el siglo XIX. Es más, los otros historiadores de la literatura gallega, hasta Carré Aldao, secretario que fue de la Academia Gallega, copian el discurso de Emilia. Entonces esto se ha vuelto como Murguía, que era un hombre terrible, escribe en los años 90 en La Voz de Galicia cuentas medio cobradas y ajustadas, cuentas medio cobradas, cuentas ajustadas, ¿no? Que es un ataque virulento a Emilia Pardo Bazán, bueno, porque no le gustaba y porque a él le gustaba el tipo de mujer sumisa y no una mujer empoderada, ¿no? Y él siempre dice Rosalía que era o ancho do fogar. Él quería tener un ángel del hogar, una mujer maravillosa, por supuesto, Rosalía, y una gran figura de las letras gallegas y españolas, ¿no? Porque sabéis que escribió unas novelas iniciales post-romanticismo narrativo extraordinarias, como El caballero de las botas azules, o una novela muy poco conocida, El primer loco, extraordinario. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Creo que la gente no se mueve. Bien. Bueno, paso eso y me centro ya un poco más en Pondal. Con buena
con buena parte de los escritores gallegos del regionalismo galleguista, tuvo Emilia Pardo Bazán una excelente relación, muy especialmente con Eduardo Pondal, a quien le unirá una grande y larga amistad. Con él mantuvo una correspondencia interesante. Lo invitaba a menudo a las Torres de Meirás, donde ella organizaba sus grandes tertulias, reuniones en las Torres, no el Pazo, eso es de otra señora. Aunque, según alguna de estas cartas del poeta, no aceptó asistir a esas reuniones por su carácter retraído y solitario. Sí dejó estampadas muy sentidas dedicatorias a doña Emilia en sus libros, y ella sintió muy especialmente su muerte dedicándole varias necrológicas. Voy a citar algunas de las cargadísimas de emoción y de dolor de las necrológicas que publicó doña Emilia a la muerte de Pondal. Sobre todo hay una publicada en la Nación de Buenos Aires que es extraordinaria. Y además también voy a citar el análisis que hace de la poesía, porque ella tenía un talento de crítica literaria extraordinaria, ¿no? En el volumen de Mi Tierra, donde está el discurso sobre la poesía regional gallega, ahí hace una descripción de la poesía de Pondal, que es lo mejor que se ha escrito sobre ella. En 1877, el poeta Bergantiñán le envía Rumores de los Pinos con esta dedicatoria. Cito: a la brillante escritora y distinguida poetisa, justa esperanza de los suyos y adorno de Galicia. 8 años más tarde, el cariño y la admiración están intactos porque en el manuscrito y galeradas de un primer intento de publicación de su mítico poema, Oseoas, mítico, heroico y mítico en todos los sentidos, porque no llegó ni a acabarlo, que se conserva en la Real Academia Galega, figuran nada más y nada menos que 3 borradores de una dedicatoria a su querida amiga Emilia Pardo Bazán. O sea, quería dedicárselo, hizo 3 borradores con tachaduras, que os voy a decir, eso denota la importancia que le daba a su amiga Emilia Pardo Bazán. La primera de estas, que él llama adicatorias, manuscritas autógrafas, es bastante protocolaria. La segunda mantiene el tono de la que le escribirá en 1877 y dice así: a la insigne escritora doña Emilia Pardo Bazán, esplendor de las patrias letras, prez, entre paréntesis, ornamento de Galicia, honor de su sexo. Duda entre prez o ornamento. Finalmente, el tercer borrador, también con las dudas entre paréntesis, es mucho más largo y sentido. Y realmente es una página más del libro, esta dedicatoria que dice así: a la insigne escritora Emilia Pardo Bazán, ilustre amiga, si estos ritmos pudieran tanto, entre paréntesis, tuvieran fuerza tanta, otra paréntesis, fueran de tal modo fuertes, a arribar a la posteridad, con cuánto transporte ideal, con cuánta fruición mística, contemplar a mi espíritu libre ya de su terrestre envoltura, para siempre unido mi nombre a su glorioso nombre, de tal modo, entre paréntesis, manera, que aquellos que han de sucedernos exclamaran: unidos en espíritu vivieron, unidos viven y unidos vivirán en la memoria de los hijos de la pequeña patria. Y fijaros qué importante, dice que todo el mundo piense que unidos vivieron, unidos viven y unidos vivirán. Y acaba así esta dedicatoria: mas como las hadas me negaron dicha tanta, por no hallar en mí méritos bastantes, entre paréntesis, suficientes méritos, para alcanzarla, acepte usted, al menos mi buena amiga, benignamente, esta humilde lucubración, entre paréntesis, labor, del pobre ingenio de su grande amigo, no menos que grande admirador. Independientemente de la grandilocuencia de las fórmulas usadas, es clara la preocupación de Pondal por expresar de la mejor manera posible la profunda amistad y la admiración que profesaba a Pardo Bazán, como expresó en cartas o en poemas dedicados a lo largo de toda su vida. Para Pardo Bazán, Pondal es el poeta de la tierra y de la raza por excelencia, quien mejor expresa ese primitivismo y ese celtismo ancestral, el auténtico bardo de nuestras letras, el poeta del alma gallega. Estoy citando a doña Emilia. Si hace esta alabanza de su querido amigo, de su querida amiga, en el que aprecia fundamentalmente su poesía, si hace esta alabanza de su querido amigo en el que aprecia fundamentalmente su poesía como expresión de las gentes y la tierra de Galicia, es porque en eso radica la autenticidad y la grandeza de la poesía gallega, como ocurre con la Rosalía de los cantares gallegos. Una cosa que no le perdona la crítica nacionalista desde Murguía hasta Pilar García Negro a Emilia Pardo Bazán es que ponga de relieve, sobre todo,
cantares gallegos y no haga mucho caso de follas novas. Bueno, esta idea está en toda la historiografía gallega del siglo XIX. Lo importante era cantares gallegos, como lo importante es la poesía de Pondal, la poesía que es poesía popular, convertida en canto. Y eso es por lo que todos los historiadores de literatura en el siglo XIX lo que valoran es cantares gallegos, follas novas, quizás sea una obra más moderna para aquella época. El idilio poético entre los dos es total. La voz de Galicia, y esto sí que me emociona contarlo aquí, la voz de Galicia del 8 de agosto de 1887, con motivo de la llegada de Pardo Bazán a la ciudad, tras el inmenso éxito de sus conferencias en esta casa, en el Ateneo de Madrid, ya sabéis, eso lo sabe muy bien Miguel, cuando daba conferencias en esta casa, Emilia Pardo Bazán, había más de 800 asistentes. La gente salía por las ventanas. ¿Qué tal? Actor. Aquí un viejo actor mío, bueno, joven. ¿Qué tal, Fran? ¿Hacía cuántos años que no nos vemos? 30. 30, bueno. Más o menos. Pues nada, lo dirigí en el aula de teatro de la universidad y me agrada mucho verlo aquí a Fran. Bueno, pues al volver de sus conferencias, la portada de La Voz de Galicia del 8 de agosto de 1887 incluía un poema al auditorio de Pondal dedicado a su distinguida Emilia, doña Emilia. Y esto es lo más significativo para que veáis, tengo aquí el poema, que estos machistas recalcitrantes e incluso misóginos, que eran, bueno, Murguía era un hombre terrible, un misógeno, pero cruel. Le dedican, entre muchos insultos, su fealdad. Para mí, doña Emilia era una mujer, a lo mejor no era bella, pero era inmensamente atractiva y por eso conquistó a todos los hombres de su época que le dio la gana. En esta casa estuvo liada con el escritor más importante de su tiempo, Galdós, lo deja y se lía con el tipo más rico, más guapo y 10 años más joven que ella, que era Lázaro Galdiano. O sea, que era una mujer con poder. Y con uno mucho más joven, parece ser que era Blasco Ibáñez. Bueno, también, y con un príncipe ruso, y con quien le daba la gana, porque era una mujer libre, liberada y empoderada, como debéis ser las mujeres, y como lo sois. Bueno, pues Curros en Odinio Sainate le llama fea, y Murguía también le llama en varias ocasiones fea. Pues Pondal les enmienda la plana y la describe maravillosamente en este poema, en La Voz de Galicia, diciendo que era fermosa e tronante. Y la describe maravillosamente, dice que era hermosa y que además que era como el trueno. Tan entusiasta era doña Emilia, y ahora voy a dedicar la admiración de doña Emilia hacia Pondal y lo que hizo por él. Lo que hizo por él fue importantísimo y los poetas que estáis aquí, que sois muchos, que os traduzcan a otra lengua, nos llena de entusiasmo. Bueno, doña Emilia tradujo varios poemas de Pondal al español y los publicó en varias revistas en las que ella colaboraba, tanto de Argentina como de Cuba como de España. Y no solo eso, sino que hizo que tradujesen poemas de Pondal al francés. Esto creo que es muy significativo. Los poemas que hace traducir al castellano, que traduce ella libremente, y la verdad muy libremente, libérrimamente, porque, por ejemplo, o teu peito é menos branco ou nena a neve que croa, aló no mes de xaneiro as uces do río Marzoa da la nieve que luces y tojos corona en el mes de enero, no es de blanda y candorosa como su seno. Bueno, libre. Pero por darle yo autorización. Sí, claro, estaba encantadísimo. Y además la poesía debe traducirse libremente, lo que pasa es que fue muy libremente. En fin, las traducciones al francés también son muy interesantes. Los versos del poema Salvaje Val de Brantoa. A propósito, no es que Pondal se preocupase mucho de la ortografía, del léxico, es que no estaba fijado. Eso es lo que doña Emilia critica mucho a la academia. Dice, la Academia Gallega, y anuncia, tenéis que dedicaros a eso, a fijar la ortografía y el léxico, ¿no? Por eso están llenos de neologismos, de enchebrismos, porque claro, no es lógico, ¿no? La lengua literaria estaba formándose en ese momento. Que da Salvaje Val de Brantoa, da Verde Valle de Rouriz, o la fada de Rouriz, no sé por qué viene aquí. Son traducidos al francés, se insertan en el contexto de un trabajo más amplio en esa lengua sobre la obra poética del bardo de Ponteceso en una serie titulada
poète galicien, Le Bar de Eduardo Pondal, aparecido en mayo de 1887 en la revista Le Matin Español, Nouvelle Revue Internationale Européenne, con una introducción al poemario Queixumes dos Pinos. Bueno, yo creo que ya voy acabando. En uno de sus artículos en la Ilustración Artística le dedica varios artículos de la serie La vida contemporánea a Pondal. En uno de ellos que dedica a Nicomedes Pastor Díaz, poeta, dice, celta y gallego, hasta los tuétanos, como expresión de un sentimentalismo inconfundible inspirado por un mar, y hace inmediatamente la comparación entre Nicomedes Pastor Díaz y el poeta Bergantiñán, refiriéndose a las voces llorosas de los pinares, que otro poeta verdadero, dice ella, Eduardo Pondal, calificó con dos versos insustituibles, zoar e bruar. Usa esos dos verbos gallegos onomatopéyicos que tanto le gustan a doña Emilia. Es el gemido doliente del océano unido a la sinfonía llorosa de las resinosas ramas. Con motivo de su muerte, como os decía, el diario Colonieses del Noroeste publica al día siguiente, 9 de marzo de 1917, una necrológica que incluye el estudio que de mi tierra había hecho de la poesía de Pondal, que os lo recomiendo. El título es La luz de la luna, creo recordar, pero es un texto extraordinario sobre el celtismo, la poesía de... Dando noticia de lo ya sabido, que deja inédito el poema en octava real de Soseoas, su Atlántida, dice doña Emilia, su obra más meditada, su poesía de madurez. En ese texto sincero, esta necrológica, considera Queixumes dos Pinos uno de los libros de mayor originalidad poética que jamás haya leído, traduciéndolos a una poesía grave y vigorosa, viril y naturalista. La campana d'Anjos, que es el poema fantástico que le encanta a doña Emilia y al que siempre vuelve y al que dedica buena parte de sus estudios. Poema al que efectivamente debe su popularidad el poeta, piensa Pardo Bazán, que debería figurar en una antología entre los 15 o 20 poemas líricos más hermosas de nuestra época por derecho propio. Pues nada, muchas gracias por esta... Sí. Gracias, José María Pargago. Conocer mejor a nuestros escritores es maravilloso para poder sentirlos también mejor. Y ahora vamos a sentirlos en la voz de Silvia Losada, acompañada a la guitarra por un excelente guitarrista. Pero antes Julia nos va a cerrar, porque ellos van a hacer que termine todo con música y con verso, pero yo quiero pasarle la palabra a Julia porque ha sido la artífice maravillosa de este reencuentro con Pondal y con todos nosotros. Gracias a todos por estar aquí, tantos poetas amigos y no poetas. La poesía es libre y se lleva el corazón. Y gracias a todos por estar aquí en este día tan especial de las letras gallegas. No es el 17 de mayo, es el 7, pero ¿qué importa? El Día de las Letras Gallegas puede ser cualquier día del año. Yo creo que deberíamos de hacer más días de las letras gallegas nuestros, ¿no? Y por eso este día de Eduardo Pondal y de Pascual Veiga. Y luego vamos a terminar solo ya con música, con la voz de ellos y probablemente, no sé, con alguna sorpresa. Pero Julia, tienes la palabra. Chamamos a este acto Galicia Integra, tamén xogando un pouquiño co tilde íntegra. Íntegra porque Galicia é honesta e integra porque efectivamente somos de unir e non de separar. Tal cual a filosofía da Asociación Cultural, do proxecto cultural que é Condeceso Cultura Permanente, da que formamos parte, Billo Argumane, Manuel Regueiro González, o que escribo aquí lendo, Ana Ruiz e unha servidora. Agradecidísima. Só podo ter palabras de agradecemento. E, sobre todo, non sei o porqué,
aparecen na miña vida meu irmán Pomar, o meu queridísimo Miguel, a miña adorada Pepa, etcétera, etcétera. O senador Miguel Lorenzo, que estivo a ben estar aquí, por favor, necesito decir que agradezo profundamente a Valentín González, a Valentín, o secretario xeral de Política Lingüística, a quen admiro moitísimo e que é o patrocinador deste acto. É dicir, que o Conceito de Cultura Permanente non podería facer este acto no Ateneo sen a colaboración de Miguel, sen a colaboración da Secretaría Xeral da Política Lingüística, por suposto, sen o noso Xacobeo, que nos identifica en todo o territorio, fora do noso territorio. Como tamén nos identifica o himno. Soa o primeiro acorde ou a primeira palabra e os galegos emocionámonos desde a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, pero tamén ese que hai na Lúa. Ese que hai na Lúa tamén se pon en pé para acompañarnos, que seguramente hoxe o fará. Pois nada, agradezo, Diego, gracias por chegar tamén a min, a Ponteceso Cultura Permanente, e a tantos outros, e non sei, non coñezo a moitísimos, hoxe coñecín aquí a varias persoas. Ai, que está ali Carlos, que non o sabía. Carlos, no, sí, que non sabía. Grazas, Cris. Hai outros que son galegos de corazón e que non están na Lúa, aínda que non naceran en Galicia. Sí, ben, eu creo que non me falta máis que eso, agradecer a Javier a súa participación, a Chema, tamén por suposto, a todos os poetas que nos dechedes unha lección, e teño que dicir que hai aquí unha persoa representante das novas xeracións que están poñendo en valor a diversidade lingüística que hai en España, e iso tamén integra. Co cal, moitísimas grazas por achegarte tamén a min. Ten unha nai que é maravillosa, que é a organista que estivo tocando no Vaticano para o Papa. Por favor, Esther Ciudad, bueno, que eu dixen en galego, perdón, Esther Ciudad, é maravillosa, ou seja que eu sempre digo o mesmo, grazas por chegar, grazas por estar, grazas por tanto, grazas por todo. Gracias, Julia. Hasta o ano próximo, que celebremos moitos anos por as letras galegas, terminamos con música e con canto. Perdón, que me faltou unha cousa. Eu son así, ou seja, nunca vou polas dereitas. Teño que agradecer a Silvia Losada. Ela ama tantísimo a Pondal. Eu aprendín a lelo porque me enseñou a ler Villo Arrumane, e aprendín a escoitalo por Silvia Losada. Entón, ela ten unha voz maravillosa e encántalle Pondal, e temos a sorte de que a música está acompañada por un maravilloso artista tamén que toca a guitarra. Mira si se ve. Si no, los ponemos allá. Ya va a ser. Todo muy rústico. Bueno, sí. Sí, creo que es ahora está perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Bueno,
Sí. Sí, hola. Sí. A ver, dale al... No sé. Dale. Ya está. ¿Entendido? Sí. Te voy a apagar y a encender. Sí. ¿Qué pasó? Sí. A ver. Igual desde aquí. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, pues nada, eso, gracias a Julia. Atrás, Otra vez, atrás. perdón. Es que tengo la costumbre de ir hacia adelante, no sé qué va a pasar hoy aquí. Bueno, primero decir que eso, gracias a Julia y a su a Ponteceso Cultura Permanente por invitarnos a este acto tan bonito en el que se reconoce la obra de Pondal. Para mí, bueno, Antón, Añón y yo, Silvia, pues venimos encantados a Madrid, por supuesto, y quería decir que cuando musico los poemas de Pondal, esta primera canción que vais a escuchar, pues la verdad es que la hice hace 2 o 3 meses, 2 meses y medio así, y necesitaba la fuerza de Pondal. A mí Pondal me da una fuerza en sus letras impresionante. Debe ser que nosotros venimos también de la Costa da Morte, entonces pues necesitamos esa fuerza de la gente, la fuerza del mar, y bueno, con todas estas cosas que están pasando, la guerra, 20.000 millones de cosas que necesitaba una fuerza exterior. Y me salió esta canción y bueno, espero que os guste. Esperamos que os guste. Boa andanza, saúde, raza de Breogán, des gloriosos destinos, certo e doce a coirar, raza nobre, aunque ruda, forte no soportar, de boa estatura e de cor lanzal, asomellante os pinos compridos que están. Non lazo recio e forte e garrido serán, non lazo recio e forte e garrido serán. Raza que antigamente ben soía levar a brillante armadura de fulxido metal, esta terra verde do olvido tirarán, e as palabras inxuriosas da patria vingarán aos fillos da terra e aos nobres irmáns. Nun sono fortemente os dous contrinxirán, nun sono fortemente os dous contrinxirán. Entre as espesas bretomas do tempo que foi xa, e nos días ditosos indo ao mundo virán, cantas cousas nobres vexo que se cumprirán, a estirpe generosa da boa terra natal, ou cantar o ceu vexo que na futura irá. Da tua frente saindo xente de Breogán, da tua frente saindo xente de Breogán. Boa andanza, saúde, raza de Breogán. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora daros una canción que es la canción de Ponteceso. Eu nacín en agreste soidade, eu nacín cabo dun agreste luteiro, eu nacín na pequena Ponteceso, poema de Pondal. Espero que vos guste.
Eu nacín en agreste soedade. Eu nacín cabo dun agreste outeiro, onde anllóns con moi nobre maxestade camiñao seu destino derradeiro. Non nacín nin en vila nin cidade, lonxe do seu ruido lisonxeiro. Eu nacín cabo de pinal espeso, eu nacín na pequena ponte deso, ancemosa garrida, o bardo foi pasado desta tua vida, amable ponte deso, anche pequena garrida, o bardo foi pasado desta tua vida. Non te esquezas de quen con faz serena dixo a toda a cidade fementida. Eu nacín cabo de pinal espeso, eu nacín na pequena ponte deso, amable ponte deso, anche pequena garrida, o bardo foi pasado desta tua vida, amable ponte deso, anche pequena garrida, o bardo foi pasado desta tua vida. Eu nacín cabo de pinal espeso, eu nacín na pequena ponte deso. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora, muchas gracias. Ahora, pues si queréis, vamos a cantar el himno todos juntos, el himno de Galicia, y vamos a empezar. Sí. Que din os rumorosos na costa verdecente, ao raio transparente do plácido lugar, que din as altas copas de escuro arume arpado, o seu ben compasado, tono fumar do teu verdor fingido, que venimos astros, con fin dos verdes astros, elevaderos o chan. Non desas
cemento, baixo o rudo encono, despertado teu sono, fogar de Breogán. Os voces xerosos a nosa voz entenden e con arrobo atenden o noso ronco son. Mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden, non. Os tempos son cegados dos pardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Pois donde quer xigante a nosa voz pregoa, a redención toda, nazón de Breogán, nazón de Breogán, nazón de Breogán, de Breogán. Gracias. Gracias. Gracias.